a nuestros tertulianos de hoy. Nos explica aquí con nosotros a Pedro Gutiérrez, analista en un fondo de inversión. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir un día más. También tenemos con nosotros a Jon Aldecoa, investigador del mercado monetario. Hola, Hola Jon, muy buenas Javier, buenas tardes. noches. Buenas noches para ti también, Jon. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por la invitación. También vamos a contar, hoy tenemos muchos invitados, vamos a contar con Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Gustavo, muy buenas noches, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Hola Javier, muy buenas noches y muy agradecido de estar tan bien rodeado. Y por último tenemos también a Rodrigo Pérez, director de inversiones en Sebet Espinoza. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Os saludo desde Israel, que ahora estoy en Safed y estoy aquí en la esquina, en la escalera del hotel, porque en la habitación no tenía buen internet. Así que un gusto estar con todos vosotros. Ostras, pues te agradecemos, Rodrigo, que hagas este esfuerzo, estando ahí tan lejos, que hagas este esfuerzo de conectarte. En caso de que se te vaya el internet o lo que sea, nosotros lo sabremos Sí. y si puedes ir volviendo, no habrá problema. Bueno, yo empiezo todas las tertulias, hoy quiero hablar de muchas cosas, sobre todo voy a profundizar en la parte monetaria y voy a profundizar también en la parte del dólar. He visto últimamente muchos comentarios respectivos por parte de todos vosotros sobre el tema de, bueno, tanto comentando la revalorización del dólar, la escasez de dólares mundial, también cómo influye esto en el tema de los tipos de interés o cómo influyen los tipos de interés en la revalorización del dólar y todo eso que quiero debatir con vosotros. Pero antes empiezo siempre las tertulias poniendo un poco de contexto y preguntándoos por las perspectivas que tenéis para estos últimos meses del año de cara a finalizar 2022. Si te parece, Gustavo, vamos contigo para empezar. ¿Qué perspectiva tienes para estos últimos meses del año? Bueno, muchas gracias Javier por darme la palabra a mí primero. Bueno, yo ya me he pronunciado más de una vez, ¿no? Yo creo que la bolsa en Estados Unidos está un pelín cara a algunas empresas, aunque bueno, está cotizando ya PER 15 del 21, ¿no? De los beneficios netos del 21, ¿no? Del año 21, pero yo considero que como lo que hay que ver es por qué se está moviendo, cuáles son los drivers que están afectando ahora mismo en las bolsas, pues yo considero que va a haber un rally debido a que la inflación que está viendo la bolsa va a remitir, ¿no? De hecho, ya está remitiendo. Con lo cual, el pivot de la Fed está cada vez más cerca y eso va a hacer que probablemente cerremos en torno a los 4.000, 4.200 puntos en el Standard & Poor's 500, ¿no? Esa es mi apuesta. Vale, muchas gracias, Gustavo. Luego hablaremos de ese pivot de la Fed que quiero debatir con todos vosotros. Pero antes, Jon, ¿cuáles son tus perspectivas para estos últimos meses del año? ¿Cómo estás viendo todo el mercado ahora mismo? Bueno, a ver, quería decir, no quiero pronunciarme en esto porque yo no soy un inversor profesional como son el resto de compañeros que tenemos aquí, entonces tampoco puedo dar una opinión fundada, por así decirlo. Vale, gracias, Jon. ¿Y alguna opinión a lo mejor monetaria o más específica a nivel económico, ya no tan ligada a los mercados? Bueno, el tema del dólar tiene pinta de que va a seguir siendo escaso y parece que hay ciertas fricciones dentro del mercado monetario que podrían causar problemas financieros. Pero todo esto está por ver al final. Se puede resolver o puede acabar en un problema. Vale, buen punto. Pues ahora comentamos más sobre el dólar. Pedro, ¿cómo ves los últimos meses del año? ¿Perspectivas ahí? Tú como analista de Quality Growth que estás viendo oportunidades, Gustavo ha dicho ciertas valoraciones que están empezando a ser atractivas. Posible pivot, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay una cosa que suelo decir siempre que me pregunta alguien en los últimos días y es que yo creo que está pasando lo que creo que denominó Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, el síndrome de la mano caliente de un jugador de baloncesto, que es que cuando las personas miran, digamos, por ejemplo, el mercado, lo que suelen tener es una memoria a corto plazo y creen que como han sucedido muchas, digamos, circunstancias negativas, se da por hecho que la próxima va a seguir siendo negativa. Y yo creo que realmente hay tantas cosas negativas que han pasado en los últimos meses que es muy probable que surja una nueva noticia que sea positiva y la probabilidad de que una sola noticia positiva revalorice el mercado a corto plazo aumenta su probabilidad.
Vale, muchas gracias, Pedro. Luego hablaremos de posibles catalizadores también que puedan aumentar esa probabilidad. Rodrigo, últimos meses del año, perspectivas, ¿cómo lo estás viendo desde ahí, desde Israel? Esto es sacar la bola de cristal. Y si hay mucho eco, me lo decís. En la bolsa siempre hay oportunidades. Ahora mismo en el sector energético, a pesar de que la bolsa haya ido mal, el sector energético lo ha hecho muy bien. Entonces, independientemente de la situación, yo creo que como inversores siempre nos podemos acoger a diferentes inversiones dependiendo de la tendencia. Esto es claro con el gas o el petróleo o con mi apuesta fuerte que creo que en los próximos años lo va a hacer muy bien, que es el uranio. Dicho esto, creo que hay un riesgo latente dentro del sistema financiero. Hay que decir que el sistema financiero actual es una estafa Ponzi, en el sentido de que tiene que seguir creciendo la emisión de deuda para poder repagar la deuda anterior. Por lo tanto, si se para esa creación de deuda, todo lo va a hacer mal y lo va a hacer todo mal contra el dólar. Porque el dólar es la divisa de reserva mundial y es el activo en el que se emiten las deudas. Dicho esto, si el mercado repo, que es el mercado en el que proporciona la liquidez real al mercado, se paraliza por falta de colaterales de buena calidad, veremos una crisis de liquidez en lo que todo va a caer contra el dólar. Entonces, ¿en el corto plazo puede suceder? Bueno, el sistema desde hace un año da signos de que el mercado está muy carente de mercado colateral de buena calidad, de ahí que las letras del Tesoro a 4 semanas hayan cotizado por debajo del suelo de la Fed. Esto, pues, señaliza una escasez de dólares brutal porque no es la Fed, son los bancos internacionales los que proporcionan la liquidez. Dicho esto, siempre hay oportunidades. No recomendaría a nadie estar siempre en 100% de liquidez porque va a haber una crisis. Eso no creo que es una buena táctica. Pero una vez que el sistema está dando signos de debilidad brutal, yo personalmente he aumentado la liquidez desde hace 6 meses, 7 meses y he aumentado la exposición al dólar, a letras del Tesoro y manteniendo ciertas inversiones en el sector energético que creo que lo van a hacer bien y lo han hecho bien. Gracias, Rodrigo. Aprovecho para preguntarte también cómo casa esto que has comentado de un sistema que es un sistema, como has comentado, Ponzi, que vive a través de endeudarse y endeudarse más para pagar esa deuda previa. ¿Cómo casa con una política restrictiva de los bancos centrales, en este caso la Fed, que quiere, ya hemos visto los miembros la semana pasada, hablaban de que incluso si la inflación subyacente sigue escalando, sigue haciendo nuevos máximos, que posiblemente los tipos tengan que irse por encima del 4,5 y que ese no sea el punto de parada. Ahora mismo para la reunión de diciembre se estiman, más o menos se está peleando entre 4,25 y 4,50. No creo que haya mucha diferencia, pero quiero preguntarte hasta dónde puede presionar la Fed esta subida de tipos, hasta dónde puede llegarla y hasta dónde tiene el control también de poder hacerlo en este sistema. Aquí vamos a diferir, sobre todo Gustavo y yo, porque hemos discutido muchísimo por Twitter. Me alegra verle directamente ahora la cara. Yo creo que la Fed no controla el dólar. Esto daría para hablar durante mucho tiempo, porque al final son los bancos internacionales los que crean los dólares. La Fed no crea un solo dólar, solo crean reservas bancarias, que simplemente es un concepto que no sale del sistema bancario. Por lo tanto, no creo que porque la Fed aumente tipos o baja tipos es más o menos restrictivo, porque al final los tipos de interés bajos no es la actitud monetaria, a diferencia de lo que nos quieren decir mucha teoría económica. Al final, un tipo de interés bajo señaliza deflación monetaria. Lo que hemos vivido desde el 2008 es una deflación lenta y inexorable. Si miráramos los tipos de interés en 1930, los tipos caen a cero. Caen a cero porque señaliza la gran deflación que se produjo en ese momento. Por lo tanto, la curva de futuros eurodólar, que es el mercado de bonos futuro, ya señaliza pivot de la Fed en 2023 o 2024. Está la curva totalmente invertida. Por lo tanto, la Fed no tiene el control del dólar porque no deja de ser una entidad doméstica que no tiene control sobre la jurisdicción, por ejemplo, de bancos internacionales que están dentro de, por ejemplo, en Europa. Un banco europeo puede emitir dólares, puede crear dólares y la Fed no tiene ningún control para paralizar esa situación. Tampoco quiero ser muy técnico, pero imaginemos que un banco tiene depósitos. Si en el pasado le hubieran aumentado el coste de las reservas, ese banco no tiene nada más que hacer que mover dólares a un fondo monetario, es decir, a un fondo que no tiene requisitos de reservas. El banco no tiene tantos pasivos y luego se pide de vuelta los fondos a través del mercado monetario. Por lo tanto,
los bancos tienen 1000 formas para saltarse las regulaciones internacionales. Por eso creo que la Fed va a hacer lo que diga el mercado y ya está señalizando un cambio de tipos de interés que no creo que produzca mucho efecto en el mercado. Más bien psicológico lo va a producir, pero no es un efecto real. Será psicológico porque la gente piensa que la Fed controla el dólar, pero no es cierto. Gracias, Rodrigo. Gustavo, ¿qué opinas al respecto? La Fed no controla el dólar, A sino ver, el sistema eurodólar. A ver, yo respeto mucho a Rodrigo, y además creo que tiene las ideas bastante claras y de hecho coincido en muchas cosas con él. O sea, yo lo que creo que hay que diferenciar es entre si hay un control directo o hay una manera de actuar indirectamente. Efectivamente, el 97% de lo que consideramos moneda o de lo que consideramos dinero es deuda que no se crea por la Fed, sino que la crean los bancos comerciales y fuera de Estados Unidos en muchos casos. Y eso necesita de un respaldo de confianza detrás, ¿vale? Es decir, como bien dice Rodrigo, por mucho que haga la Fed, si no los bancos comerciales no se ponen a dar depósitos denominados en dólares, entonces no se expande la oferta monetaria. Eso 100% de acuerdo con Rodrigo. Lo que no entiendo es cómo puede Rodrigo obviar que la Fed influye en que esos depósitos se den más o se den menos. Vamos a ver, tenemos las quantitative easing, no crean directamente, no aumentan directamente la oferta monetaria, aunque sí que hay estudios de Banco de Inglaterra que han dicho que se crean nuevos depósitos cuando utilizan al banco comercial, generando nuevos depósitos contra instituciones no comerciales, y entonces ahí sí se expande la oferta monetaria. Pero lo que sí que hemos visto que ha hecho la Fed cuando ha puesto en marcha las quantitative easing es expandir la oferta indirectamente, que no directamente. Y ahora, con el proceso contrario al quantitative easing, que es el alquiler de bonos, ¿no? Que es el reverse repo, es contra reservas que se destruyen momentáneamente. ¿Qué está haciendo? Aumentar los tipos de interés en el corto plazo. Por tanto, está influenciando en la preferencia temporal que los agentes tienen por la liquidez. Y eso indirectamente genera deflación, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con Rodrigo en que la Fed no crea ni destruye dólares directamente, pero sí influencia en la confianza a nivel mundial, que hace que, de alguna manera, podamos tener inflación o deflación, ¿no? Y de hecho, tenemos una alta correlación, prácticamente del 100% entre quantitative easing, oferta monetaria y activos en máximos. Y ahora tenemos una correlación más o menos clara entre reducción de balance, un poco de tracción de liquidez, vía aumento de tipo de interés y caída en bolsas y caída en el resto de activos financieros, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Me gustaría hacer una puntualización rápida para que hablen también mis compañeros. Los quantitative easing simplemente es compra de activos por parte de la Fed, y el quantitative tightening es una palabra así divertida para que nadie la entienda, es vender activos por reservas. El mercado repo es el mercado el que realmente crea la financiación dentro del sistema. Es decir, se dan avales, se dan activos y a cambio se da la liquidez. Si durante el quantitative easing se retiran activos dentro del mercado y con el quantitative easing se dan activos en el mercado, el quantitative easing tightening sería más estimulante para la economía que lo opuesto. ¿Por qué? Porque tú, para poder crear un crédito, necesitas tener un activo, necesitas una letra del tesoro, un bono, un bono de hipotecas. Por lo tanto, el sistema no necesita reservas. De hecho, me gustaría poner un gráfico que es que hasta 2008 el nivel de reservas dentro del sistema era prácticamente cero, y a partir del 2008 se dispara. Es decir, con la mayor expansión monetaria que hubo desde los 80 hasta el 2008, con la vorágine de crédito de las hipotecas a nivel mundial, no se necesitó prácticamente ninguna reserva para crear dólares. Por lo tanto, el sistema no necesita reservas para tener. Lo que necesita son colaterales. De ahí que las letras del tesoro estén a estos niveles por debajo del suelo de la Fed. Mi apuesta en el largo plazo es que creo que los tipos se van a ir a cero de nuevo, y que probablemente, si tenemos una crisis de deuda mundial, el dólar se vea favorecido y las bolsas americanas suban tremendamente. Vale. Por eso yo creo que hay que tener exposición al dólar y activos en dólar. Un segundo, Gustavo. Rodrigo, si quieres encontrar el gráfico, y te lo podemos pinchar también, si quieres. John, ¿cómo casa todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Intentemos bajarlo a tierra, sobre todo para los espectadores, que a lo mejor nos estamos poniendo muy técnicos. Sí. ¿Cómo influencia
todo este sistema, si nos lo puedes explicar, porque ayer, de hecho, estaba escuchando un podcast que habéis hecho entre tú y Pedro, os iba a explicar a ver si podéis traer todo esto a tierra que están comentando los compañeros. ¿Cómo afecta este sistema euro-dólar realmente? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Si nos lo puedes explicar un poco, John, tú por encima, que lo he escuchado perfectamente en tu podcast y lo defines muy bien. A ver, lo primero que me gustaría decir es que el tipo de interés que marca la Fed, que es en el que estamos todos pendientes, es el tipo de interés que paga sobre las reservas. Las reservas solo están en Estados Unidos, porque solo los bancos de Estados Unidos pueden tener cuenta en la Fed. Entonces, esas reservas no pueden circular a aquellos bancos internacionales que no tengan cuenta en la Fed. Y entonces ahí es donde entra el mercado eurodólar, ya que bancos y empresas internacionales haciendo transacciones se compran y se venden en dólares y se crean dólares de la nada. Entonces, sobre esos dólares la Fed no tiene ningún tipo de control. Vale, muchas gracias, John. Y claro, este sería el sistema eurodólar sobre el que no tiene ningún tipo de control, ¿no? Eso es. Sí, porque son agentes privados, ya sean, bueno, principalmente bancos, por ejemplo, que se piden prestado entre ellos dólares para hacer transacciones, compraventas o préstamos, etcétera. Y entonces esos dólares no existen físicamente, sino que son promesas de pago en dólares. Entonces, y estas promesas de pago son no colateralizadas, entonces no tiene un colateral detrás. Entonces depende mucho de la confianza y de cómo se ven los bancos comerciales extranjeros entre ellos. Si confían, son capaces de crear mayor cantidad de estas promesas de pago en dólares, pero si creen que o bien ellos van a tener ciertos problemas financieros o bien la contraparte puede tener ciertos problemas financieros, no va a querer prestarle dólares. Y entonces va a haber, por lo menos para la otra parte que le pide dólares, va a tener una cierta escasez. Vale, muchas gracias, John. Pedro, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Cómo casa con esta subida que quiere hacer de tipos la Fed? Rodrigo ha dicho antes algo, que es que la Fed no va a poder seguir subiendo tipos. También Gustavo ha complementado antes un posible pido, pero yo creo que la parte de Gustavo viene más por el tema de la posible desinflación o incluso factores de deflación a nivel mundial, que ahora hablaremos. Pero ¿tú cómo estás viendo todo esto? Yo realmente no tengo el nivel que tienen mis compañeros, pero, o sea, mi opinión no es tanto a nivel de que haya una escasez de dólares, sino que creo que lo que sí podemos ver es que la Fed está dando, digamos, una garantía a todo aquel inversor en dólares. Es decir, el Banco Central Europeo, el Banco Central japonés, el resto de bancos centrales no están teniendo las mismas actuaciones tan rígidas o, digamos, tan estrictas que está teniendo la Fed, y por lo tanto eso garantiza en cierto modo que el inversor, cuando compre dólares, prefiera comprar dólares a comprar cualquier otra divisa de los grandes bancos centrales, y por lo tanto la demanda se dispare. Ahora, a partir de ahí también podemos ver que la escasez de dólares que están comentando mis compañeros es latente realmente y puede que ocurra. Yo lo que creo es que no, o sea, la Fed no va a llevar los tipos al cero porque, o sea, creo que es una barbaridad y no creo que vaya a haber tampoco una ralentización tan drástica de la inflación como se ha comentado en algunos sitios. Yo creo que va a ser un proceso lento, que la Fed va a seguir actuando como ha ido actuando, incluso relajándose un poco, pero no va a ser un movimiento tan radical o tan drástico como hemos vivido los primeros meses de este año. Muchas gracias, Pedro. Rodrigo, tenemos ya por aquí tu gráfico y a ver qué comenta Gustavo luego al respecto. No sé si nos lo puedes explicar por encima para los que no somos tan profesionales en este tema, por favor. No te escuchamos, creo que estás silenciado. Está muteado. Ahí está. Aquí vemos el último intento para contabilizar toda la cantidad de dólares que hubo en el mundo, pues fue más o menos en los años 80. Luego la Fed totalmente tiró la toalla porque no pueden saber cuántos depósitos están creados en el sistema eurodólar. Por ejemplo, la M3, ahí justo en el 2005 se descontinúa y es la cantidad de dinero que se está creando dentro del sistema. Y si vemos la cantidad de reservas que hay, son mínimas, no hay reservas, porque el sistema no necesita reservas. El sistema pivotó ya desde los años 80 la necesidad de reservas. Tampoco quiero entrar exactamente, porque necesitaríamos muchas horas para poder explicar eso. Entonces, a partir del 2008 la cuerda se rompe.
Y lo que se pasa es de un sistema sin colateral a un sistema con colateral. Tú, para poder recibir financiación dentro del sistema internacional, necesitas poner un colateral. De ahí que los colaterales, por ejemplo, como los bonos alemanes, hayan cotizado por negativo, porque los bonos no solo tienen función de inversión, tienen función de balance, una función de poder otorgar las garantías. Muchas gracias, Rodrigo. Gustavo, ¿cómo ves todo esto que se ha estado comentando? Que antes querías responder. Sí, porque, a ver, es que Rodrigo lo explica muy bien, ¿no? Y tiene mucha parte de razón, porque la realidad, y John también lo sabe, es que entienden muy bien cómo es el proceso de creación de deuda, ¿vale? Pero hay una cosa que no termino yo de entender. El colateral no importa, lo que importa es la confianza que hay sobre el emisor. Es decir, un emisor, sí, si mañana Mancio Ortega te emite un pagaré, te da exactamente lo mismo si te pone el coche como garantía o si no te lo pone, porque te vas a fiar de él, porque detrás tienes una serie de activos. O sea, que el hecho de que haya un colateral detrás no es, o una escasez de colaterales detrás, no es un problema para que haya deflación o el sistema esté roto a corto plazo, que es lo que yo noto. La falta de liquidez de los repos no será porque haya falta de colaterales en sí, sino porque hay falta de confianza en los bancos, porque ninguno se quiere prestar a ningún tipo de interés por miedo o dices que te preste tu prima, porque yo no sé si tú mañana me lo vas a devolver. Pero por eso se pide el colateral, ¿no? Pero que haya colateral o no, no es el problema de fondo. El problema de fondo es que haya crecimiento, que haya una Fed o un sistema Estados Unidos que respalde al dólar, primero él, de manera, bueno, pues diga, aquí estoy yo, ¿no? Y no os preocupéis que vamos a estar con unos quantitative easing, comprando activos continuamente, generando reservas que, como bien decís, son un subproducto, porque las reservas solamente pueden navegar en el balance de los bancos, y a no ser que tengas una cuenta con la Reserva Federal, no pueden salir del sistema, no valen para nada las reservas. O sea, es algo que se crean, que es ficción. Pero ojo, marcan el tipo de interés. Es decir, si aumenta la oferta de reservas, el tipo de interés baja, ¿no? Y eso es un catalizador a la hora de dar nuevos préstamos. Por tanto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, sin embargo, difiero en que no es un problema de escasez de colaterales a corto plazo, sino de falta de confianza. No, pues aquí me gustaría comentar sí, a mí, claro, si John. puedo. A ver, el mercado de repo es colateralizado, entonces no es un problema de confianza, porque en el caso de que el otro te impague, tú tienes el colateral para deshacer la operación y recuperar el dinero. Aquí digamos, el kit de la cuestión está en que con las regulaciones de Basilea III, los bancos están obligados a tener enormes cantidades de buen colateral, de los HQLA, que se llama. Entonces, esos HQLA pueden ser o bien reservas bancarias o bien deuda pública, cualquier tipo de deuda pública. Entonces, a la hora de expandir el balance, tú necesitas grandes cantidades de deuda pública o de reservas para poder expandir también el pasivo. Y entonces eso es lo que estamos comentando, de que creemos que está provocando una escasez de colateral. Pero, y de hecho, se puede ver que los fondos del mercado monetario están acudiendo a la Fed en cantidades ingentes, porque el tipo de interés de las letras del Tesoro de Estados Unidos a 4 semanas están por debajo del tipo de interés que te paga la Reserva Federal. Entonces, lo que hacen es pedir a la Reserva Federal esa deuda pública, y además les van a pagar un tipo de interés superior de lo que está pagando la letra a 4 semanas. Gustavo, ¿querías responder? Sí, quería decir, si las reservas las crean los bancos centrales y las pueden crear ad infinitum. Para crear una reserva lo único que tienes que hacer es comprar un activo. La generas en tu pasivo y la reserva se crea en el activo del banco comercial. Por tanto, entonces, ¿qué problema hay con el colateral? Si el colateral siempre lo vas a querer, siempre que el Banco Central determine que necesitas colaterales, basta con que genere nuevas reservas. Si no es un problema de... Claro. Estoy de acuerdo con lo que dices. Es un sistema colateralizado, ¿vale? Pero que la prima, o sea, la materia prima se basa en la confianza. El colateral se pide precisamente para reforzar la confianza. Vuelvo a poner el ejemplo de Amancio Ortega. Si tú a Amancio Ortega le pides un préstamo a un día, que vence en un día, te da igual si el tío te pone como colateral un Ferrari o no, porque te fías de él, ¿no? Te fías de sus activos, ¿no? No. O sea, entrando por lo último, ¿no? Si Amancio Ortega, si le hago un préstamo y él me da de colateral un Ferrari, a mí me da igual
que él quiebre o no quiebre o que no me devuelve el dinero. Yo vendo el Ferrari y recupero el dinero. Pero tú le pedirías a Mancio Ortega un Ferrari de colateral. Si considero que es suficientemente líquido y negociable y que lo puedo cambiar rápido, ¿por qué no? O sea, si lo puedo deshacer en el momento y conseguir la liquidez que tenía antes, no tengo problema. Lo que quería comentar es que en 2018, no, desde el 17 al 19, la Reserva Federal entra en un proceso de QT donde reduce el balance, reduce reservas y, por tanto, ya esos activos de alta calidad caen. ¿Qué pasó? Tuvieron que dar marcha atrás porque sucedió el apocalipsis repo, donde los tipos de interés de los repos se dispararon, no sé si llegaron casi a doble dígito, y la Reserva Federal tuvo que dar marcha atrás y volver a un periodo de normalización con su balance. Y ahora estamos en un periodo otra vez de nuevo de QT, donde está tratando de reducir su balance y además, como no está vendiendo la deuda pública que tiene en cartera, solamente la está dejando vencer en su cartera. O sea, no está devolviendo esa nueva deuda pública, esa deuda pública que la Reserva Federal tiene en cartera, no la está volviendo al mercado, sino que la deja que se extinga, por así decirlo. Entonces, si el Tesoro de Estados Unidos no emite más, y aquí es donde entra el problema, esa dependencia sobre deuda pública, no emite más, puede crear una escasez de colateral dentro del sistema, que es lo que comentamos Rodrigo y yo. A mí me gustaría comentar, por bajarlo un poquito más a tierra, quiero dejar clarísimo que es un sistema Ponzi y el problema desde el 2008 es que no crece a la velocidad. La deuda no crece a la velocidad suficiente porque tiene que crecer de forma constante y creciente para repagar toda esa deuda. En el momento que no se crea deuda, entramos en deflación monetaria. Y si hay deflación monetaria, es decir, menor cantidad de dinero en circulación, no se pueden pagar las deudas y se cae el dominó. El sistema financiero actual tiene un fallo originario y por eso en el futuro va a quebrar. Va a quebrar, no sé cómo va a quebrar. Yo apuesto probablemente por una revalorización del dólar en el proceso, que subirá como en estilo cohete para luego caer, porque la Fed va a tener que entrar a imprimir dinero de verdad, no reserva, a imprimir de verdad. Eso hay que tenerlo claro. Que hay un riesgo de quiebra del sistema financiero constante, siempre. ¿Por qué? Los tipos cero, me gustaría otro concepto que la gente me gustaría que lo tuviera en cuenta, es que los tipos cero son deflacionarios, no son inflacionarios. ¿Por qué? Eso es lo que se denomina falacia de tipo de interés, que la dijo Milton Friedman. En el 2004, con la masa monetaria creciendo a tasas altas, en Estados Unidos los tipos no eran cero, eran el 4, el 6, el 7% hasta que reventó la burbuja. Por lo tanto, cuando vemos tipos cero es deflación monetaria. Los bancos centrales que quieren vender la moto de que tipos cero, laxitud monetaria, estamos imprimiendo muchísimo dinero. ¿Y por qué siempre estamos en crisis? ¿Por qué recurrente cada 2 años es? Una pena, hemos perdido justo a Rodrigo en el mejor momento que nos iba a decir el por qué cada 2 años estábamos en crisis. No sé si algo de lo que ha comentado Pedro queréis comentar o podemos pasar a la siguiente pregunta hasta que Rodrigo se vuelva a conectar. Bueno, yo realmente estoy bastante de acuerdo con Gustavo, la verdad, porque al final creo que lo que él mismamente ha dicho no es tanto de colaterales, sino de confianza de quien te da ese activo financiero. Es decir, yo le voy a prestar dinero a quien yo tenga confianza de que me lo va a devolver. Me da igual si tiene un colateral o no, porque no sé la capacidad que voy a tener luego de poder recuperar, digamos, ese colateral, que ahí también existen, digamos, falacias de que por el hecho de que exista un colateral yo voy a conseguir tener ese colateral cuando, digamos, el pago de esa deuda falle o lo que sea. Entonces, al final yo me sitúo bastante con Gustavo y es más el hecho de que la persona jurídica que te presta dinero es lo que te da, o sea, lo que hay que mirar es la confianza que te da y no tanto el colateral. Pero Javier. Dime. Pero además es que hay más. O sea, cuando hablamos de tipos de interés hay que entender bien qué es el tipo de interés. O sea, el tipo de interés, digamos, podría ser la preferencia temporal por la liquidez, pero si bajamos un poco a la teoría austríaca, el tipo de interés no es más que el coste de oportunidad de intercambiar bienes de orden superior, es decir, bienes o factores de producción por bienes de orden primario, ¿no? Bienes que se consumen ipso facto, ¿no? Entonces, que los tipos de interés, que es por donde va Rodrigo, por donde va John, que los tipos de interés
estén altos no tiene por qué ser ni deflacionario ni inflacionario. Eso no tiene que ver con los tipos de interés. Lo que es deflacionario o inflacionario tiene que ver con la ansiedad que tenemos por acumular liquidez, ¿vale? De hecho, podemos ver el oro, que no es un activo, digamos que es un activo parecido a Bitcoin en cuanto a duración, porque no genera flujos de caja. Pero, sin embargo, el oro prácticamente ha caído muy poquito, ¿no? En la mayor acción de revalorización de la Fed a favor del dólar, ¿no? ¿Y por qué ha caído muy poco? Porque es liquidez. Entonces, puede ser que los tipos de interés estén muy altos o estén muy bajos y la gente se ponga a vender dólares y a demandar oro. Con lo cual, yo no asociaría esa descorrelación hipotética que existe entre tipos de interés y dólar. Más bien lo que haría es intentar asociarlo a la preferencia temporal que los agentes tienen por la liquidez, que no es otra cosa que el coste de oportunidad de intercambiar bienes futuros por bienes presentes. Sí, y además una cosa también que me gustaría añadir es que, por ejemplo, estamos hablando también de que la deuda necesita, por ejemplo, el argumento que ha dicho Rodrigo de que la deuda tiene que acelerarse y tiene que emitirse a una velocidad muy alta. Realmente, si la Fed da, digamos, un pivot, luego el mercado en sí va a interpretar eso como una señal de que se puede empezar a volver a crear deuda a los niveles que se estaban creando anteriormente. Y al final la confianza que te da, como ha dicho Gustavo, de que un banco central como la Fed te dé esa señal, al final a ti te va a influenciar en tu toma de decisiones. Y aunque la Fed, en mi opinión, vaya un poco detrás del mercado, sí es verdad que tiene influencia y no podemos olvidarnos de que la influencia que tiene la Fed es probablemente el banco con mayor influencia del mundo. Entonces, ese factor no lo podemos dejar tampoco de lado. Pero es que además no se puede hablar solamente de la pata de la deuda, que son los intercambios incompletos, como bien decía Rodrigo o John, las promesas de pago, sin tener en cuenta la producción. Y la producción ahora mismo es exponencial. Es decir, tú puedes emitir mucha más deuda ahora porque la producción es exponencial. Porque con un iPhone puedes hacer el trabajo que hacían 150 personas hace 6 años. En 4 minutos. Eso es una obviedad. Por tanto, puedes emitir mucha más deuda porque esa deuda va a absorber la producción y eso no tiene por qué ser inflacionario ni deflacionario. Mira, Gustavo, te iba a sacar justo, habías comentado el oro, te iba a sacar justo, tenía por aquí un gráfico, el oro en diferentes divisas. Sí que es verdad que, claro, como estamos acostumbrados a mirarlo en dólares, caída cercana al 10%, casi en lo que va de año, pero si lo miramos en otras monedas, pues lo que has comentado, ¿no? Incluso en terreno positivo y bien revalorizado. Claro, porque el oro es el único activo real que es dinero. Entonces, es que ni siquiera el dólar es dinero, lo han dicho bien Rodrigo y yo, ¿no? El dólar es deuda. Deuda que emite la Reserva Federal, deuda que emite deuda con duración casi nula. Es decir, deuda a los cuales el tipo de interés no afecta demasiado al precio y sí a cualquier otro activo que tiene un poco de duración más larga, ¿no? Que por eso es tremendamente líquido, ¿no? El dinero. Pero claro, no deja de ser un pasivo del Banco Central. Y como pasivo que es, no tiene las propiedades que tiene el oro, que es un activo real que no es pasivo de nadie. Por tanto, el dólar sí funciona, pero ojo, porque puede dejar de funcionar y la gente se puede poner a demandar dólares al margen de cómo estén oro al margen de cómo estén los tipos de interés. Gracias, Gustavo. Rodrigo, nos ibas a comentar una cosa de las crisis. Justo decían por el chat que ha sido Powell, que te ha cortado la conexión y te han censurado. Pero coméntanos eso y pasamos de tema, ¿vale? Que quería tocar otras cosas también con vosotros. Coméntanos eso último que querías añadir. Los bancos centrales no quieren que hable, no quieren que rompa su hechizo. Powell es el mago de Oz, no pinta ni corta. Sé que yo creo que la burbuja verdadera actual es que los bancos centrales, la Fed controla el dólar, no tiene ningún control, porque la Fed no tiene ni capacidad de meter un solo dólar dentro de la economía. Solo pudo con monetizando deuda a través de cheques de estímulo a través del gobierno. Pero si la Fed quisiera meter dólares, ella no puede realizar todas las operaciones de financiación que se realizan en el mundo, en los bancos internacionales. Por lo tanto, ahí ni pinta ni corta. No tiene control sobre el dólar más allá de la jurisdicción de Estados Unidos. Es un banco doméstico que no produce dinero y que además no controla los depósitos en el extranjero. Es decir, no es nada. La Fed es un maniquí, es el hombre de paja. Bueno, es un banco privado que le da al Tesoro unos cuantos miles de millones al año, que ahora hablaremos de las pérdidas, claro. Sí. Oye, un matiz, Rodrigo. El Banco de Inglaterra ha reconocido que las QEs se han comprado bonos a través de depósitos.
a través de los bancos comerciales y eso es aumento de la oferta monetaria. Entonces sí que influyen, los bancos centrales sí pueden influir en la cantidad de dinero que hay en el sistema directamente. El Banco de Inglaterra, y John lo sabe porque yo le he pasado el extracto del paper, lo reconoce, que los bancos centrales han cogido a los brokers, que son los bancos comerciales, y les han dicho, oye, a este tío que no tiene, o esta institución no bancaria que no tiene cuentas de reservas, le tenemos que pagar con depósitos. Eso es expansión de la oferta monetaria y choca contra lo que tú estás diciendo. Al final, el sistema euro-dólar es un cubo de agua que tiene muchos agujeros, que es la deuda que se paga. Cada vez que se paga una deuda se destruye dinero. Los bancos no están queriendo dar crédito a la empresa privada, se lo está dando, está haciendo lo que se denomina en economía crowding out. El sector público chupa todo el crédito disponible. Entonces, en general, los bancos no hay confianza en el sistema, no hay confianza en la economía como para que estén dando crédito de verdad, una expansión, una genuina crecimiento económico. Entonces, por eso los QE son deflacionarios, porque se lo están, el Estado, los bancos prefieren darle el crédito al Estado que al sector privado. Vemos lo que se crea, pero no vemos lo que se destruye por detrás. Y respecto al oro, por hablar con que habíamos comentado, el oro para mí es el seguro contra la quiebra del sistema financiero. El oro va a hacer mal hasta que se piense que el sistema financiero va a explotar. No, pero el oro no tiene correlación con los tipos de interés porque no lo está teniendo. El oro es la cobertura del dólar, pero no lo va a hacer mal. O sea, la gente compra oro en cuanto ve que la Reserva Federal falla o puede fallar. Cuando pierdes la confianza en la FED, el oro se dispara. Pero se dispara también cuando pierde la confianza de que la FED pueda controlar no pueda controlar los tipos. O sea, que no pueda controlar la inflación y por ende los tipos reales suban por encima de las expectativas de inflación, ¿no, Rodrigo? El oro no sube tanto porque haya tipos reales negativos, porque puede haber tipos reales negativos y el oro caer. El oro sube porque la gente tiene miedo a los pasivos financieros que emite el banco más poderoso del mundo, la FED. Tiene miedo de que haya impagos. Por eso no tiene nada que ver con el colateral. La FED te puede dar la estatua de la libertad y a ti te da exactamente lo mismo si no confías en la FED. Es decir, no es el colateral lo que a ti te hace confiar o no, es el emisor de la deuda. Vamos a pasar, porque si no, es que nos vamos con este tema y quiero tocar unos cuantos y preguntaros sobre otras cosas. John, has hablado también repetidas veces, yo también personalmente lo comenté aquí en el canal de negocios, este dinero que generaba, porque ahora ya está en pérdidas, pero que ha generado la Reserva Federal para el Tesoro durante estos últimos años con tipos bajos y unos gastos por intereses también bajos, ¿no? Ingresaba más de lo que gastaba. ¿Qué pasa ahora si entra en pérdidas? Que ha entrado, de hecho. ¿Cómo puede influir esto en sus políticas y en lo que haga en adelante, ¿no? Bueno, la FED ha estado comprando activos, deuda pública, MBS, durante toda la fase de quantitative easing. Entonces, se ha ido cargando de deuda pública a un interés relativamente bajo por la parte de los activos. Mientras que los tipos de interés que él ofrecía por sus pasivos eran bajos, pues mantenía los beneficios. O sea, seguía consiguiendo beneficios continuamente. ¿Qué pasa? Que ahora se ha visto apurado a subir los tipos de interés para tratar de controlar la inflación. Eso lo que ha producido es que, claro, si tú has estado comprando deuda pública con un rendimiento pequeño durante la etapa del QE, ahora que de repente subes los tipos de interés de tu pasivo, ves que estás pagando más por tu pasivo de lo que recibes por tu activo. Y de ahí vienen todas esas pérdidas que estamos viendo y que no creo que sean temporales, por así decirlo. Gracias, John. El resto, ¿cómo veis esto? ¿Puede ser un pie también a que el Tesoro pueda pedir un cambio, un pivot, o que haya cierto empuje más hacia ese pivot también? ¿Cómo lo veis los demás? Pedro, Gustavo, Rodrigo. Bueno, yo el pivot lo veo claramente por la deflación que existe en el sistema del dólar. Es decir, porque se han pasado, o sea, la demanda mundial que hay ahora mismo de activos refugios, bueno, no de activos refugios, del activo refugio por excelencia, que es el dólar, y cuando falla el dólar, el oro, es tan grande que Estados Unidos puede entrar en una recesión precisamente por eso. Porque las emergentes, con unas divisas muy devaluadas, no pueden competir. Y eso haría que Estados Unidos, como principal proveedor de esas economías, cayera también.
¿no? Y para mí el pivot de la Fed se está viendo más que por los bonos o cómo están las TIR de los bonos, asumiendo que no están haciendo otra cosa que recoger la subida de tipos de interés, ¿no? O las potenciales subidas de tipos de interés de la Fed. El problema que tiene la Fed es la gran deflación que hay y sobre todo que divisas como el yuan, el yen japonés, todos los divisas sudamericanas, el peso colombiano se han ido se han ido al traste, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Y eso Estados Unidos no se lo puede permitir. Y el pivot de la Fed está viniendo por ahí, por la deflación de dólares que hay, no por otra cosa, ¿eh? Vale, gracias, Gustavo. Si ninguno tiene nada que añadir a esto, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Perdona. Sí, dime, John. Ya que no he comentado. A ver, las pérdidas de la Reserva Federal no van a reducir su balance. Digamos que se contabiliza como un activo diferido en el que estas pérdidas se compensarán con beneficios futuros que haya, por ejemplo, en una próxima crisis, en un próximo QE, etcétera. Entonces, a nivel de política monetaria, no le afecta. Y, en teoría, no debería afectar en ningún otro sentido. Ahora, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos se puede poner un poco nervioso porque vea que la Fed está continuamente con grandes pérdidas. Pero a nivel de política monetaria esto no debería afectar en ningún sentido. Perfecto, John. Pues nos quedamos con esa conclusión. Os quiero preguntar también vamos cambiando un poco al margen de política monetaria. Hemos tenido el flash PMI del SP de Estados Unidos para octubre. Ha salido también en zona de contracción y hay algunos... se acerca este jueves, tenemos la primera lectura del PIB del tercer trimestre y ahora mismo los estimados son por encima del 2% para este tercer trimestre y el modelo de la Fed de Atlanta estima un 2,9%. ¿Cómo estáis viendo este tercer trimestre en Estados Unidos? ¿Y cómo es posible pasar de 2 trimestres en negativo, a pesar de que veamos que los indicadores de la actividad económica se siguen contrayendo, y de repente tener un trimestre tan fuerte, a pesar de que la inflación todavía no ha desacelerado fuertemente, aunque haya fuerzas deflacionarias en camino? Pedro, ¿tú cómo ves todo esto? Bueno, yo la verdad que creo que conforme están subiendo los salarios de Estados Unidos, pues al final va a terminar aumentando el gasto y con la inflación que estamos viviendo, pues la gente va a intentar pues prevenir, digamos, futuras subidas de precios y aumentar el consumo presente. Entonces sí creo que puede que haya, digamos, esa reversión, digamos, del PIB a un 2% a lo mejor, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas que esas subidas de salarios no las pueden soportar. Entonces, puede subir a corto plazo, pero a largo plazo puede que no sea sostenible eso y podamos ver una caída próxima también de nuevo como ha ido ocurriendo durante los últimos meses. Gracias, Pedro. Rodrigo, ¿alguna opinión sobre el próximo dato de PIB? Bueno, esto es sacar bola de cristal y a mí no me gusta hacer nada predicciones a corto plazo y no, a corto plazo no las voy a hacer. Esto no es recomendación de inversión. Creo que hay que tener exposición al dólar, hay que tener exposición al oro, hay que tener exposición al Bitcoin, pequeña, dependiendo de tu grado de riesgo. Y en el corto plazo, lo que está señalizando el sistema es ya está en recesión desde hace tiempo, deflación de dólares, es decir, menor cantidad de crédito, y esto al final va a acabar arrastrando la economía. Ya el mercado inmobiliario americano se está cayendo y aunque se haya producido este rebote, yo creo que el próximo año pues, la Fed está haciendo pivot junto con la recesión. Hay que tener en cuenta que la Fed es un organismo que se mueve puramente por la credibilidad y no van a hacer otro movimiento hasta que piensen que la inflación está realmente, no la inflación, sino la subida de precios vuelve para atrás. Muchas gracias, Rodrigo. Gustavo, ¿tienes tú esta misma opinión? Te he visto comentar a veces que Estados Unidos se mantiene fuerte y sí que es verdad, en ciertos indicadores están saliendo mejor de lo esperado y aguantando, por ejemplo, el empleo. La NBER no quiere decir que es recesión todavía porque el empleo se mantiene pleno empleo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ¿cómo casa todo esto que están diciendo los compañeros contigo? A ver, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. O sea, el corto plazo pues es una moneda al aire, ¿no? Y además hay que dejarlo claro a la audiencia. Todas las predicciones a corto plazo, pueden estar más o menos fundamentadas, pero hay 100 millones de variables aleatorias que no puedes controlar y no tiene sentido, ¿no? Yo pienso que siempre hay que estar invertido, siempre hay empresas baratas
que no, sobre todo, ya no tanto en Estados Unidos, es que en Europa tenemos empresas que han caído un 70% y cuyo precio, digamos, cuya cotización está muy desviada de su valor fundamental, que pueden justificar sus fundamentales, ¿no? Yo creo que ahí hay valor y hay que aprovechar los momentos malos para comprar, ¿no? En cuanto a lo que creo que va a suceder en la economía, yo no percibo lucha por la liquidez de momento. Y para mí, una recesión o una crisis se caracteriza porque la gente se pega por la liquidez. Entonces, es verdad que hay algunos corporativos que tienen una prima por liquidez que se puede empezar a notar, pero en general los bonos están cotizando los tipos de interés, o sea, el descuento que está haciendo los bonos, la política monetaria que están realizando los bancos centrales. Pero yo no veo ninguna prima en la cual veamos que hay una tensión clara de oferta, de ahorro y de demanda de liquidez a corto plazo que diga, cuidado, aquí sí que hay problemas de liquidez y, por tanto, la bolsa puede pegar un petardazo para abajo interesante. Que si eso sucede, genial, porque podremos comprar aún más barato. Es decir, para mí, cualquier tipo de crisis es una oportunidad para poder comprar barato. No vas a poder comprar barato en la vida si no está pasando algo en el mercado, algo doloroso. Eso quiero que la gente lo sepa. Lo digo porque es que se ha instalado mucho el relato en Twitter de no, vamos a estar en liquidez, que están sucediendo cosas. No, es que es al revés. Si están sucediendo cosas, lo que tienes que hacer es poner esa liquidez a trabajar. Porque si están sucediendo cosas, la gente está empezando a tener miedo, incertidumbre y está vendiendo. Entonces, aprovecha ese aumento de oferta para tú entrar en precios más bajos, siempre y cuando tengas, por supuesto, un análisis fundamental detrás y sepas lo que estás comprando, ¿no? Si tú sabes lo que estás comprando, puedes comprar barato y dormir tranquilo, que más tarde o más temprano obtendrás rentabilidad. Gracias, Gustavo. Me gustaría decir algo a Gustavo. Tengo que discutir con Gustavo porque me encanta. Yo creo que sí que hay un problema de dólares porque el Banco Central Suizo, hicieron un swap line y esto está señalizando que los grandes, que Suiza como centro de capitales, bancos internacionales, es la especulación que se tiene dentro del mercado, que es que no están acudiendo directamente, no están diciendo, oye, yo tengo problemas de liquidez, a mí me faltan dólares. No, utilizan un subterfugio para no aparecer en los titulares. Más que las letras del Tesoro a 4 semanas cotizan por debajo del suelo de la FED, eso señala que hay escasez de colateral, que el sistema necesita demanda para poder crear, que la gente está diciendo, no, yo no te voy a dar más financiación si no me das colateral de buena calidad. Porque el que presta el dinero le da igual la confianza. Lo que él quiere saber es que el día siguiente, si tiene que cerrar la posición, le da el botón de venta y aquí no es importante que el activo vaya a pagar dentro de 20 años. Al del mercado repo le da igual el activo a 20 años. Lo que le importa es que sea líquido y seguro, que son las dos palabras del sistema. Es decir, líquido, que no haya pérdidas al vender y que seguro que me lo van a dar. Entonces, yo creo que si hay un problema, lo está señalizando. Comparto con Gustavo que tener todo liquidez, sinceramente, no tiene sentido después de estas caídas. Cuando había que tener liquidez era hace 6, 7, 8 meses. Incluso si haces buenas apuestas, como hizo nuestro amigo Pedro, pues te sale bien. Yo ahora veo mucha oportunidad, sobre todo en bonos del Tesoro americano a largo plazo, porque yo creo que a estos tipos que está dando ya los bonos de largo plazo el día de mañana, creo que las tasas de interés se van a comprimir y hay mucha oportunidad ahora en bolsa. No quiero dar tickers concretos, pero hay oportunidades. Totalmente de acuerdo con Gustavo. Pero que el sistema está señalizando problemas. Lo que ves, Rodrigo, a diferencia de Gustavo, es que hay problemas de liquidez en el sistema. Sí. Que no los hay. O sea, quiero decir, pero si yo entiendo perfectamente lo que dice Rodrigo, de hecho, lo razona muy bien y es un tío que entiende, ¿no? Pero para que haya problemas si hubiera problemas de liquidez, los tipos de interés estarían cotizando el doble, cotizando una prima del doble de lo que está cotizando. Pero Gustavo, no son los tipos de interés, bajos tipos. Rodrigo, ¿sabes lo que yo creo que tú estás diciendo y que lo dices bien? Lo que hay es aversión por el riesgo ahora mismo. Entonces, claro. Lo que estás haciendo es invertir la curva de tipos, pero con tus divisas. Es decir, cuando hay inversión de la curva de tipos, lo que haces es comprar bonos a largo y vender a corto, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahora con tus divisas? Tu divisa la vendes, la divisa doméstica la vendes y compras dólares. ¿Por qué? Porque quieres cambiar tu activo y refugiarte en ese tipo de activos que son más seguros en el estricto corto plazo. Los necesitas. No tengas liquidez.
Simplemente es que no los vendes porque no es porque te quieras refugiar, es porque hay tanta deuda denominada en dólares en el mundo que necesitas esos dólares para pagar la deuda. De ahí que las bancas, el Banco Central Indio se hayan desplomado sus reservas. Pero, Rodrigo, están diciendo, no hay dólares, señor. Has hecho referencia a la subasta del otro día, Rodrigo. Has hecho referencia a la subasta del otro día del Banco Central Suizo, donde fueron 17 o 18 contrapartidas. Efectivamente, como bien dices, intentando ocultar que no se vea que van a por dólares. ¿Realmente por qué? Porque necesitan esos dólares para pagar vencimientos de deuda cercanos o porque lo que están haciendo es cambiar sus posiciones a dólares, porque lo que están haciendo es rebalancear las carteras en un entorno de aversión por el riesgo. Pero eso no significa que tengas, que tengas necesidades de liquidez. Es que tener necesidades de liquidez lo que implica es que te deshaces de tus activos a precios de ganga. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso hace que los tipos de interés se disparen porque la oferta de crédito es está muy contraída, ¿no? En el corto plazo. Pero bueno, entiendo por dónde vas y hay muchas cosas que compartimos. Sí, yo estoy de acuerdo aquí con Gustavo, pero aquí el mercado es el que da la razón. Aquí cada uno podemos tener opinión. Si el día de mañana hay un problema del dólar y esto cae para mi lado, pues el marco conceptual que estoy diciendo está correcto. Si ocurre otra cosa, pues estarás acertado tú. Yo durante hace casi 8 o 10 meses ya estoy hablando de la deflación de dólares cuando la mayoría de la gente estaba confundiendo con inflación. Entonces, hay determinadas señales dentro del sistema que te están diciendo deflación desde el octubre de 2021. Si hay deflación, ¿por qué el oro no se dispara? Porque el oro no cubre de la deflación. No, el oro es liquidez. O sea, si tú quieres almacenar liquidez, ¿cómo que no? ¿Cómo que el oro no es liquidez? El oro te permite almacenar liquidez tanto en el presente como a futuro. Claro que sí, es liquidez. Tú no tienes oro para pagar, tú tienes oro para que te cubra de un eventual riesgo del sistema, pero tú no puedes poner oro de colateral. No se utiliza el oro de colateral. Tú no pones oro. En Venezuela, si te vas a la panadería con un par de pepitas de oro, vale, pues te quiero decir que no. O sea, pero el oro es liquidez. El oro es liquidez. No lo es. Liquidez son las letras del tesoro. Son letras del tesoro, dólares contantes y sonantes. Eso es liquidez dentro del sistema. El sistema repo no utiliza oro. Es que nadie utiliza oro. Tú no vas a un banco internacional a decir, oye, tengo 10 toneladas de oro y a mí ¿qué me cuentas? Yo necesito un activo denominado en dólares que me pague dólares para repagar mis deudas. Entonces, tú no vas al bar de enfrente aquí en Europa y pagas con dólares. No te los van a aceptar tampoco. O sea, hay que tener estamos hablando del sistema euro-dólar, Gustavo. No, es que estamos confundiendo. Que es el que rige el mundo. Ya, pero es que el dinero en sentido estricto no es deuda. O sea, no puedes decir que la deuda es deuda. No, el dinero es deuda. Todo es deuda. El dinero es deuda, todo es deuda dentro del sistema. Crédito y deuda, dinero es todo lo mismo. Se han borrado todas las líneas dentro del sistema. Todo es deuda en el sistema. El sistema euro-dólar es un sistema descentralizado de asientos contables en debe y haber. Deuda, no hay divisa. La ventaja del sistema euro-dólar es que no hay una divisa que lo respalde. Son simplemente anotaciones en cuenta dentro de los bancos internacionales que necesitas, y para poder repagar esas deudas necesitas activos de nuevos en dólares. Entonces, te da igual tener oro, no lo necesitas. El oro solo va a subir de verdad cuando el sistema está a punto de reventar, como en el 2008, y se dude la solvencia. Yo es lo que pienso. Si el día de mañana ocurre otra cosa, diré, Gustavo, tenías razón. Pero si ocurre otra cosa... Si comparto tu punto de vista, si el oro es lo que protege, es la cobertura contra el dólar. Estoy de acuerdo, ¿vale? Pero lo que te estoy diciendo es que no me puedes decir que el dinero y la deuda es lo mismo, porque me lo estás resumiendo como bien de intercambio generalmente aceptado. Pero es que el dólar no te lo aceptan en el supermercado de abajo para comprar aceitunas aquí en Europa, ¿me entiendes? O sea, lo que quiero dejar claro es que el oro es el único dinero real que existe como activo en sentido estricto. Sí, ¿cómo no va a ser así? De hecho, si mañana Putin aprieta el botón rojo, tú vas a poder comprar ropa, alimentos o lo que sea con oro seguro. Otra cosa es que no esté realizando esa función directamente ahora, pero no podemos obviar lo que es cada cosa. ¿Entiendes? Chicos, me encantaría que estuviésemos horas debatiendo, pero se nos va acabando el tiempo de la programación. Y bueno, os quería rápidamente, breve, porque muchos habéis comentado este tema de la deflación, desinflación, como lo llevamos. Vamos a empezar a ver meses, obviamente sin entrar en predicciones, porque predecir el dato de inflación es prácticamente imposible, pero vamos a empezar a ver posibles fuerzas desinflacionarias de cara a los próximos meses que hagan bajar esos datos de inflación y calmen un poco esa preocupación que ha habido
que ha sido la principal durante estos últimos meses. Por favor, súper breve. John, opinión, luego vamos con Pedro. ¿Cómo lo ves? A ver, el activo más importante de un banco central es la confianza. Entonces, ellos están haciendo o están mostrando que hacen algo para combatir la inflación. Entonces, más les vale que eso salga bien, porque si no, si se pierde la confianza en el Banco Central, la moneda se puede ir a pique. Muchas gracias. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso más o menos lo mismo. También es verdad que se está generalizando en Estados Unidos un aumento de inventarios y por lo tanto, por ejemplo, hemos visto a Nike haciendo liquidaciones de inventario, hemos visto a Walmart que también que está aumentando muchísimo los inventarios, y eso al final, cuando tú acumulas inventario, da lugar a posteriores liquidaciones que hacen que bajen los precios. Y yo creo que sí, que se va a producir una bajada del precio. Además que los precios de las commodities también es verdad que se están relajando en cierto modo, y yo creo que es probable que en los próximos meses pues veamos una posible desinflación. Perfecto, gracias, Pedro. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? En el corto plazo todo mucho depende del petróleo, ¿no? Yo nunca hablaría de inflación como subida de precios, sino expansión o reducción de la masa monetaria. En eso soy totalmente estricto. Entonces, creo que hay un proceso que creo que va a haber producidas bajadas de precios, no va a continuar porque se va a destruir la demanda. Y por tanto, va a haber destrucción de la demanda, bajadas de precios, los retailers americanos están llenos de inventario. Eso es deflacionario. Tú ves los inventarios americanos y están a tope las tiendas. Amazon, tú comprabas un producto y lo devolvías y Amazon te decía, no, quédeselo, porque no tengo sitio en el almacén. Imagínate lo deflacionario que puede eso ser para la economía, que los retailers no tengan almacén para los productos. Entonces, esto que pueda tardar 5, 6, 7, 8 meses, veremos. Claro, todo este tema de Ucrania ha creado mucha volatilidad entre los mercados energéticos y ha hecho que siga esa presión del petróleo. Pero yo creo que vamos a bajadas de precio, bajadas de tipos de interés, bonos americanos subiendo de valor y la única razón para estar largo en commodities procíclicas sería una bajada del valor del dólar. Mientras no se produzca una bajada del dólar, commodities lo van a hacer mal, lo van a hacer bien determinados activos americanos denominados en dólares, y las bolsas y las monedas locales, que todas son derivados del dólar, pues lo van a hacer bien. Gracias, Rodrigo. Qué interesante esto que habéis comentado tanto tú como Pedro. Tema hablaba Barry, de hecho, hace meses ya, recuerdo, del bullwhip effect por las cadenas de suministros. También se publicó un informe de Morgan Stanley hace unas semanas donde ese ratio de inventarios-ventas está en máximos desde los 90 o algo así. Así que muy interesante lo que habéis comentado. Por último, Gustavo, ¿cómo ves este tema, desinflación? Bueno, yo ya lo sabes, ¿no, Javier? Yo creo que luchar contra la inflación es muy fácil para los bancos centrales. El problema es luchar contra la deflación, ¿no? Contra la deflación es muy complicado, ¿no? En general, creo que estamos viviendo cada día que pasa es un día más de deflación. Lo estamos viviendo. La vivienda se está pegando un castañazo en Estados Unidos que es brutal. Sabemos que pesa un 42% en el CPI. El Owner Equivalent Rent necesita de un plazo de entre 5, más o menos 4 o 5 trimestres para empezar a afectar al CPI, y todo eso está pasando. Es uno de los motivos por los que ya hemos visto los futuros del gas hoy se han desplomado. Estamos ya a niveles de prebélicos. El petróleo ha caído, salvo por el tema de la OPEP. Todas las materias primas han caído, las bolsas han caído los activos de riesgo. Bueno, no sé qué más deflación queremos, ¿no? Pero es que la producción no se ha parado, ¿no? O sea, yo creo que la inflación, en mi opinión, y me he mojado en Twitter y lo he hecho públicamente, a pesar de que es, digamos que es una opinión ciertamente agresiva, la inflación es historia ahora mismo. Muchas gracias, Gustavo. Pues nos quedamos con esa última frase. Os doy las gracias a los 4 por haber estado con nosotros unas horas difíciles ahora por la noche. Incluso desde Israel nos acompaña hoy Rodrigo. Así que os doy las gracias y bueno, espero teneros de nuevo por aquí pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos ya de Pedro Gutiérrez, analista en fondo de inversión, Rodrigo Pérez, director de inversiones en Sebet Espinoza, John Aldecoa, investigador del mercado monetario, y Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Muchas gracias a los 4 y que tengáis muy buena noche. Nosotros nos quedamos por aquí.